Hola amigos, Antonio Maeso. Hace poco os enseñaba un vídeo de unos pedales de descenso y de bicicleta de montaña, y hoy he descubierto una cosa interesante desde el punto de vista del diseño, la ingeniería y la puesta a punto, que creo que, bueno, para algunos les puede ser muy útil. Dejadme que os lo enseñe. Bueno, pues como digo, hace poco presentaba estos pedales de descenso, el modelo Saint de Shimano, y anteriormente también os había hablado en otro vídeo de unos pedales mixtos que yo empecé a utilizar, que son los PDEH 500, de los que estaba muy satisfecho, ¿no? Pero bueno, como os conté también en el resumen de estos Saint, como ya he empezado a utilizar Cala y la veo que la utilizo siempre por todos lados, pues en la bici de trail o de enduro, pues voy a prescindir de ellos, y por eso prescindir de la plataforma, y por eso me busqué unos que tuvieran calas en ambos lados y que a su vez tuvieran una plataforma. Bueno, pues el tema está en que yo pensaba que iba a tener, digamos, la misma facilidad para soltarme de las calas que había encontrado en el PDEH 500, en este mixto. Y es que la verdad es que es muy fácil salirse, y entonces, bueno, cuando tienes una situación de riesgo, una situación que estás a punto de caerte, no estás seguro, necesitas sacar el pie, bueno, pues en el proceso ese de ir acostumbrándote o coger más destreza con las calas, con los clips, pues te puede ayudar, ¿no?, a seguir a hacer ese camino con seguridad y disfrutando. Pues como digo, intenté copiar la regulación, que es regulación al mínimo, que llevaba en estos Saint, pero resulta que de entrada, cuando los he probado en un par de salidas, pues claro, me costaba más incluso poner el clip, a pesar de llevar, como dije en su momento, el 56, el SH56, en cuanto a la cala del zapato, que esta es la M de multi-release, sale no solo hacia allá, sino también hacia arriba, y debería de salir también con este gesto. Bueno, pues a pesar de llevar esa, he encontrado que, bueno, dificultad para ponerla, más dificultad, más presión, y dificultad para sacarla, claramente, hasta el punto de haber tenido un par de caídas por ello. Entonces me he puesto a investigar un poco y he descubierto lo siguiente. De entrada, he cogido entonces este pedal y entonces he empezado a estudiar un poco el sistema. La verdad es que el sistema es relativamente sencillo y seguramente por eso es magnífico, ¿no? Y se basa en estos dos muelles que lleva aquí, y luego obviamente en las formas geométricas para que la cala entre y salga de ahí correctamente. Pero básicamente, digamos que la presión que hay que ejercer tanto para cogerse al pedal como para soltarse viene un poco determinada, como digo, por todas esas medidas geométricas obviamente, pero en última instancia por la resistencia que ofrecen estos muelles, que es variable, que la puedes variar en determinada manera, pues haciendo que este tornillo lo aprietes, con lo cual, por aquí se puede ver, sí, pues separas esa pletina que se ve ahí, con lo cual le das más presión, ahí lo vemos, a la base donde el muelle, este muelle helicoidal, pues está tocando esa placa. Bueno, pues este es el funcionamiento. Entonces, claro, pues yo dije, bueno, voy a ver qué presión trae originalmente al mínimo este. Entonces lo cojo con la mano y pues lo muevo con dificultad, pero lo muevo con este dedo. Bueno, pues es una forma así rutinaria de medirlo, ¿no? Pero ahora me voy a este e intento hacer lo mismo, y es que es, por mucho que le dé, imposible. Entonces, bueno, pues está claro que mirando un poquito más en detalle, vemos que esos dos muelles que lleva ahí, que son esa barra cuadrada de aproximadamente 1 milímetro cuadrado de tubo hecho en espiral, en helicoid, pues esa es lo que hace de muelle. Bueno, pues esa barra obviamente podéis ver que es bastante más gruesa. Esta está un poco llena de barro, pero es bastante, vamos a verla por aquí, bastante más gruesa que esta. Si vemos ahí, por ejemplo, las puntas, se ve mejor. Vemos las puntas
Y ahora os enseño de nuevo esta. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que eso determina que ya de entrada hay una presión mucho más grande en este pedal, ¿no? Entonces, claro, si alguien está buscando un pedal pues de doble, que no sea mixto, sino de doble cala, pero que tenga plataforma, y piensa en estos Saint, a lo mejor puede haberlo hecho, y además pues vio mi vídeo presentación, pues que sepa que bueno, que traen una dureza comparativamente con los mixtos, tanto estos como los Clip R, que también os enseñé en el vídeo que os enseñé los mixtos. Este en concreto, enseñé también otro que tengo para trekking, que también es mixto, plataforma y cala. Y digo que este muelle es sin duda muchísimo más duro que el que traen este y tanto el otro Clip R mixto que os enseñé. Con lo cual, esa ventaja fabulosa de salirse rápido, y sin embargo cuando va enganchado a mí no se me sale nunca. Muy cómodo, o sea, yo el hecho de hacer el upgrade de este a este, o la actualización, digamos, o la mejora, es porque, bueno, pues llevo las dos calas por los dos lados, ¿no? Que ya estoy viendo que la plataforma pues casi que había dejado de usarla. Porque por el sistema en sí me parece fabuloso, por lo fácil que es algo, como digo, y que cuando va enganchado, pues a mí no se me sale cuando no quiero, que es una de las cosas que dice la gente que te puede pasar si vas muy flojo, que se te salen cuando no quieres. Nunca me ha ocurrido aquí. Bueno, pues la solución que he encontrado para esto, bueno, habría dos soluciones. Una es buscar, que he empezado a buscar preliminarmente y no he encontrado quien venda despiece, o la propia Shimano, para comprar estos dos muellecitos y, bueno, pues comprarlos 2, 4, o sea, 8 veces para ponérselo a los dos pedales y cambiarlo. Eso sería una solución. Como no he encontrado, voy a seguir indagando. De entrada, como no puedo ir con estos como están, pues he pensado lo siguiente, que además ya lo he hecho en este pedal que lo tengo montado, que es inutilizar, eso se lo puedo enseñar aquí, he inutilizado, a ver, este muelle izquierdo, y he dejado un solo muelle, con lo cual estos dos muelles afectan a esta parte de la cala. Fijaros que aproximadamente, ahora yo le doy aquí con mi mano y ya puedo moverlo. Todavía creo que está un poco más duro que el pedal anterior, pero puedo moverlo. Con lo cual creo que claramente he ganado. Y alguien podría pensar, bueno, quitándole unos muelles se va a quedar muy blando. Pues no, señores, para el caso, insisto, en el que yo estoy y lo que pretendo conseguir, a otras personas le irá bien con la presión original y ya sabéis, luego hay otras personas que no entienden esto de modificar, optimizar y meterte en fregados para solucionar cosas. Hay gente que no lo entiende, como digo, y le dices que has cortado un muelle y dices, oh, ¿cómo haces eso? Unos pedales, no sé qué. Bueno, no me importa, es mi forma de solucionar. Yo busco soluciones prácticas y funcionales, y creo que este es el camino. Y estoy seguro, por la fuerza, la presión que me necesito ahora para meter el pedal, estoy seguro que es el camino a seguir. Insisto, siempre que no podamos, otra opción es buscar un par de muelles blandos. Además, esto me recuerda al vídeo que tengo, que tiene muchas visualizaciones, de cómo ablandar la horquilla de mi bici de trekking, que bueno, hice una modificación en los muelles, corté, soldé, hice una historia que me ha funcionado, pero obviamente lo más sencillo habría sido buscar dos muelles más blandos y ponerlos, pero no los encontré y lo hice de esa manera. Pues esto es lo mismo, si encontrásemos los dos muelles, aunque fuesen los del otro pedal, los del PDEH500, y se le instalan, pues seguramente se quedaría genial. Pero con esta solución que estoy aplicando aquí, pues yo creo que voy a conseguir también pues que funcione muy bien, ¿no? Y bueno, pues esto que lo quería mostraros hoy, por si hay alguien que se encuentra en esa disyuntiva, ¿no? De que a mínima presión o al mínimo ajuste del pedal todavía le cuesta mucho sacar la cala. Bueno, pues que sepáis que es una posibilidad, ¿no? El estudio de modificar, o bien como voy haciendo yo, eliminando uno, o buscando
que yo no sé si Shimano habrá que indagarlo, si alguien lo conoce que lo deje, que conoce la posibilidad o cómo hacerlo, o si existe despiece o cómo se puede pedir o la referencia de estos muelles. Pues en este caso pues sería ponerle los de estos pedales que son en ese aspecto de poder sacar el pie una auténtica maravilla, porque sale muy fácil y cuando queda enganchado más que suficiente para conseguir las bondades del calado. Así que bueno, esto es todo. Espero que os haya parecido curioso. A los que os interese el tema de bici de montaña, puesta a punto y un poco seguir la filosofía de los vídeos que hago de las modificaciones en las motos, que es de optimizar cosas para conseguir resultados, pues intentando entender el funcionamiento y la ingeniería detrás de los mecanismos. Gracias y un saludo.